Decíamos recién, guíame, Señor, por la senda de tus mandatos, de tus mandamientos. Decíamos, instrúyeme, enséñame. Este es el deseo del corazón de aquel que sabe que todo lo que viene de Dios es no solo bueno, sino necesario para la vida. Entonces, esa actitud humilde de quien se deja instruir, enseñar y guiar por el Maestro. Qué lindo empezar con este deseo. En definitiva, todos nos ubicamos delante del único Maestro y sabio que es Jesús el Señor. Si esto es lo que le pedimos, y lo que por supuesto Jesús hace es enseñarnos, instruirnos y guiarnos con su palabra, bueno, faltará que reflexionemos, que meditemos, que pensemos lo que concretamente en este día Dios nos comunica, porque se lo estamos pidiendo. Hoy empezamos a leer una selección de textos de los libros sapienciales que nos van a invitar a hacer una reflexión humana, claro está, pero creyente también sobre la historia y la vida. Como van a ser muchas enseñanzas las que vamos a ir escuchando, nos tocará a nosotros no solo oír, sino releer, meditar, contemplar a lo largo del día, porque estas enseñanzas pretenden, insisto, ayudarnos a hacer una lectura creyente de la historia, pero también de la propia historia. Hoy empezamos leyendo este libro de los Proverbios, que es un conjunto de frases breves tradicionalmente atribuidas a Salomón o también a otros sabios que pertenecían al Antiguo Testamento y que, basándose en la fe en Dios, pero también en el sentido común y en la experiencia de la propia vida, bueno, pretenden como orientarnos. Fíjense, son cosas muy lindas. No es solamente entonces la fe en Dios, sino esa fe en Dios que se traduce también en el sentido común. Cómo voy resolviendo las cosas a las que me va enfrentando el día a día de nuestra vida. Pero también la experiencia recogida por aquellos que han caminado, que han madurado. Entonces es como un verdadero tesoro. Además, ciertamente es palabra de Dios. Hoy concretamente nos encontramos con una suerte de criterios de sabiduría para la vida. Yo recojo solo algunos, los menciono, me parece que sería lindo que pudiéramos meditarlos. El primero de ellos, por ejemplo, es que Dios no se fija en nuestras apariencias. Dice el autor, el sabio, Dios pesa ¿qué? Nuestro corazón, la verdad de lo que somos. Eso es lo que tiene peso delante de Dios. Por eso es tan importante esto de vivir en la verdad y no vivir de apariencias, de fuegos de artificio, de vivir mostrando lo que no somos ni queremos ser o no vivimos en la verdad profunda de nuestro ser. Dios pesa el corazón, Dios ve lo profundo, interpreta aquello que somos en la realidad. En segundo lugar, otro aspecto, porque son enseñanzas breves y distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta segunda que tomo, ¿no es cierto? No se trata de ser atolondrados en la vida, sino diligentes, es decir, de poder responder adecuadamente, pausadamente, calmadamente, a lo que la vida nos va proponiendo. Tenemos que salir de esa forma de vivir, a veces precipitadamente, una enseñanza profunda. Otra podría ser también, por ejemplo, ser justos y misericordiosos, porque esto es lo que agrada a Dios y no tanto los sacrificios. Esto nos podríamos pensar a lo largo de nuestra vida si verdaderamente vivimos esa justicia que Dios pretende, con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. En relación a esta boca que habla, también el sabio va a decir, ¿no es cierto?, que lo que se gana por medio de la boca engañosa es humo que se disipa.
Ojo con esto. Bueno, hay otras tantas, son muy simpáticas y útiles, por lo menos en este día realmente estemos como especialmente atentos a esto. En el Evangelio, este texto que tantas veces hemos oído, está muy claro que lo que Jesús desea no es desacreditar o desairar a su propia madre y a los suyos, más bien todo lo contrario, es una profunda alabanza. Jesús lo que está queriendo decir es que en este nuevo modo de relacionarnos, los vínculos de la sangre no los desacredita, ¿eh? Pero abre como una superación. En el reino los vínculos más profundos están dados en el ámbito de la fe, por aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Entre ellos, nadie más en primer lugar que María Santísima, la Virgen, aquella que engendró, que dio luz a la palabra. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí. Ella tuvo disposición porque había estado atenta a esa palabra, para vivir conforme a ella. Entonces, esto es lo que nos invita a sabernos, a mirarnos, a entendernos como aquello que somos delante de la familia de Dios. Hermanos, no fundamentalmente por lazos de sangre, sino por lazos de fe. Se trata de escuchar la palabra, ya que hoy le decimos al Señor, enséñame, guíame, instrúyeme, y practicarla. Nos desayunamos en esta mañana con la vida plena, con la palabra de Dios. Bueno, ahora a lo largo del día tenemos como esta ocasión, posibilidad, privilegio de ponerla en práctica. Hoy que estemos recordando, Dios mira mi corazón, Dios me pide que cuide mis palabras, Dios que me dice, sé justo, sé misericordioso. Ahí radica la verdadera sabiduría. Bueno, lo hemos dicho en más de una ocasión, los santos, y entre ellos especialmente los mártires, son aquellos que entendieron que esas enseñanzas que habían recibido también estaban como invitados a llevarlas hasta el punto de entregar la vida. Por ejemplo, hoy San Mauricio, para nosotros un santo medio desconocido, es un santo del siglo III. Él pertenecía a una legión romana que se había armado en el Alto Egipto, en la región de Tebas. Y entonces esa legión era curiosa porque había sido como conformada por cristianos. Entonces esa legión va a ser trasladada a lo que hoy sería Suiza, y allí Mauricio, con estos otros 660 soldados a sus órdenes, son llevados allí para luchar contra una especie de alzamiento que se había producido entre los galos. Pero antes de emprender la gran batalla, son como reclutados por un ejército más grande y tienen que ofrecer sacrificios a los dioses. Como ellos eran cristianos, por supuesto que se van a negar. Y no solo eso, sino que además tenían que dar muerte a cristianos a quienes estos consideraban como enemigos, y también se niegan a derramar la sangre de inocentes. La insignia, la bandera que llevaba esta legión, proveniente, insisto, del Alto Egipto, era una bandera que tenía allí, la bandera era una cruz blanca con un fondo rojo, y de allí va a venir la actual bandera de Suiza. Y finalmente entonces estos 660 soldados van a ser flagelados, decapitados, van a morir mártires por dar testimonio de su fe. Hoy en ese lugar existe la ciudad de Saint Moritz, en Suiza. Lo que por de fondo entonces nosotros miramos cuando la Iglesia nos propone mirar la valentía, el testimonio, la coherencia de vida de los mártires, es que este desafío, esta invitación también es ofrecida para nosotros hoy. Lo podemos decir, hay un verdadero martirio en el ser cristianos hoy. Hay también una especie de martirio en el sentido propio de la palabra. Mártir quiere decir en griego testigo. Entonces tenemos que ser testigos, mártires en la vida matrimonial, testigos de la fe, que es como aquello que orienta principalmente el todo de mi vida. Y yo por eso también en esos minutos de las 24 horas voy entregando, dando testimonio, dando fe,
poniendo la otra mejilla, haciendo silencio, alimentándome de la palabra, entusiasmándome y alentándome, motivándome al ver y celebrar la vida de los santos, de los mártires de otros tiempos. Le damos gracias al Señor en esta mañana que comenzamos. Insisto una vez más, como refería por allí alguno de ustedes, que Jesús sea nuestro primer aliento en esta mañana, aliento de vida. Se lo pedimos juntos al Señor.